van a... ¿Cuánto tiempo fuiste infiel con él? He sido infiel. Sí. Es linda, no cambian ni con la edad. Malísimo, malísimo. Ahora queremos story time. Story time. ¿Eh? Story time. Story time. Habla en su idioma. Ah, La historia completa. Queremos Un relato. todos los chismes. no, casi Si tenés el mate, una banda de tiempo. ¿cuántos años tenías? Tenía 19, Ah, Yo también. entonces no cuento. tengo 32. Mucho tiempo. Antes de los 19 no cuenta, entonces. Sos un pibe. Un super guachín. Super guachín. No, Goku. No cuenta, ahí está. Estás en la edad de la Estás pavada. aprendiendo. Ahí es como que ni siquiera te deberías poner de novio, entonces no Vos cuenta. tenés los 18, le cagué a los 18, así que no cuenta. Claro, no cuenta para mí, porque yo tengo la teoría de que no hay que ponerse de novio cuando tenés menos de 20 años porque lo estás haciendo al pedo. Tipo. Sí. No, A veces un poco al pedo. son un poco menos. Más si es una relación que termina con infidelidad, entonces no te deberías ni haber puesto en el primer lugar, porque evidentemente querías estar con alguien más. ¿Cómo decís esa teoría? Si arrancás una relación, A mí es ya cuando se me falta. como que ya, si es una relación en la que fuiste capaz de engañar a la otra persona y ser infiel, te fue una relación al pedo. Ok. Porque evidentemente querías estar como... Yo tengo otra más reciente. El año pasado ¿Sos infiel? ¿Sos un infiel? tuve de novio La cagué. una piba de Chaca. Pero no fue infiel. Una piba de Chaca, dato no menor. Si era de otro cuadro, por ahí no pasaba. No, boluda de Chacabuco, de mi ciudad. Ah, Chaca Cagarita. forever. Y nada, y arrancaba la facultad, empecé a cruzar con una piba. Estaba mucho, tibiti. A mitad de año, yo hacía 5 meses que estaba de novio con esta flaca. Y lo empecé a ver con esta piba. Y empecé a ver conmigo. Pará, no entendí, no escuché. No, por eso son medio sola. Empecé a cursar, conocí a otra flaca Sí. a mitad de año. Nos vimos un par de veces. No te voy a aceptar solo porque quiero mate, pero si no, no tocaría este mate de infiel. No, Pero- Pero pará, Sí, porque. de onda. No, pero escuchá. Corre tranquilo, aparte. Me conté un par de veces. Deja la Junté mierda. un par de veces. Dale, amigote. Ay, ay, ay. Vamos a terminar. Levantamos 0-1. Ya me puse mal borra. Pero, Sushi, ¿no acabas de decir vos que fuiste infiel? A los 18 años. Bueno, me cago en la diferencia, 18 No, y 19. ¿Cuánto tiene? 30. ¿No cambian? ¿Al 32? Ah, pero dijo que sigue siendo... Sí. No Que se sé. juntó con esta chica estando de novio. No, pero cuando tenía 19. No, esto de ahora. ¿Ahora es Sí, esto? boluda. Acaba de decir. No, pero que dijo tuvo cuando una empecé a novia. cursar. No, dijo ahora. Yo le dijo, tengo una más reciente. Yo le digo, ¿qué? Bueno, ahora lo vamos a confirmar mejor, porque si fuera 19, Apago la cámara. apagale. Ya me enojé. Con los 18 te la recontra perdono, todo bien. Ya de grande. No. No aprendés más. No. Ya de grande me parece que sos un boludo. Tipo, no podés tener una pareja, tipo, cortada antes y no joder. Salía solo la. ¿Es una duda? ¿Qué te estás juntando ahora? ¿Es lo reciente? Sí, es reciente. Es reciente. No cambia mucho. 3 años. ¿De novio ahora? Corté. Ah, cortó, está soltero, por eso. Estoy soltero. Hace un par de meses. Con esta piba, es lo que me había arrancado a ver en la facultad. Ah, estabas de novio con la piba. Me puse de novio, duré 2 años, y con la que había cortado, estuve O sea, 4 ¿te meses. pusiste de novio con el cuerno? No, boluda, ¿cómo? Le No, acabas de decir eso.
Te estás haciendo entender mal. Yo estaba de novio con esta piba de Chacabuco. Ponle, ¿No? pongamos un nombre, Pepita, por lo menos. Pepita. Esta es la primera novia. Sí. Que estábamos hablando. Agarro, me vengo acá a Capital, post pandemia, arranco el hospi, conozco a la otra piba, mitad de año, me veo un par de veces y con Pepita corto. Pero te ves, ¿qué significa? Nos juntamos entre amigos, viste, de la facultad, qué sé yo, pasó ahí algo. No. Ah, no, es como empezó diciendo juntada de amigos y de la nada, el chiquitito, pasó algo y chao. Pero que sí, si no, no te lo voy a No, decir. se la corto, me junté con ella y pasaron la Bueno. cagué a la otra. Sí, ¿cómo arranca todo? Y le cortaste a la otra. Sí. Y le corté a la otra y a los meses me puso de novio. Con el cuerno. Con el cuerno. Ponle nombre a lo que es. ¿Con el cuerno? Con el cuerno, si es con la piba con la que cagaste a la otra. Sí, con el Claro, sí, claro. Y tuve 2 años. Y Nada, conviví, estudiado, cursábamos juntos. Estaba al caer. Mucho tiempo juntos. Era mucho tiempo juntos. Sí. Y terminó. Sí, era, viste, peleábamos. Y lo tuve. Y se quedé conmigo. Te cagan hasta siendo grande. Bueno, igual la gente caga teniendo hijos. Pero vos mismo dijiste que tenés a los 18. Vamos a decir que a los 18 no cuenta, así que. Cagaste a los 18, ¿A boludo. los 18? Claro. Vos también, ¿qué te haces No la? cuenta. ¿Te haces la? Mi última relación fue la ahora. fuera del grupo. Te recontra fuera del grupo. La fuera del grupo de los infieles. Nina lo primero que dijo fue: sí, exacto. De los 20 no cuenta. Acá, pero usted porque si quiere lavar el culo. Listo. Claro. Mirá, yo voy a decir otra cosa. Antes de los 33 no cuenta. Ah, bueno, no. No, pero ahí ya está ahí tirando ya no. de viejo. No vale. Hay que hacer las cosas bien. Acá ponen la regla ustedes, ¿cómo es esto? No, ese. O sea, antes de los 18. Acá hay 2 personas de acuerdo contra una, así que Claro, te cagamos. demasiado parcial. Pero aparte, yo creo que esas cosas dentro de todo. ¡Vení, Fran! ¡Tommy! Era una relación de 4 meses y a las 2 semanas que estaba medio yo en duda, ¡pic! Corté. Tanto no te gustaba entonces la de los 4 meses. Por eso, para mí el punto es ese, tipo, no cuenta porque ni siquiera te gusta tanto la persona si te la cagás. No te conocían novio. 6 meses. Ay, es un montón de tiempo, es como un año que la conoció. Pero que, Igual, pero para mí- No, que empezamos a salir era de principio de año. ¿Sabes qué me pasa? Que yo pienso, tipo, para ponerte de novio, Vas a poner de novio para te tiene que gustar mucho una persona. Y si vos te pones de novio y te gusta mucho una persona, no la cagás. Chau. Y pero para eso, ¿por qué te pones con una persona que sabes que no te gusta mucho? Claro, por eso. Entonces yo no entiendo, la gente se pone de novio, tipo, porque, bueno, porque surgió. No, boludo. Es que en realidad no sé si de novio. O sea, salíamos. No, no, no. nos veíamos todo el tiempo. No. Hola, nos ponemos novios, sí, listo, estás de novio. Pero yo. Ya Fue en contra de mi voluntad, vos, chicas, ya ustedes no me entienden. No existe eso de decirle a la ¿Qué persona no que es mi existe? novio. A mí, yo me he puesto del orto y he dicho, acá se termina todo porque hasta que no hay una pregunta, yo me rajo. Y ¿Hasta que no te lo piden? No, yo dije, hasta que no hay pregunta, no me llores si pasan cosas. ¿Qué querés que te diga? Me parece la lógica de Dios. Si no me Así lo preguntas quiso de Dios. si no me preguntas de ser novio, yo sí me no llores. Claro. No jodas, ¿entendés? Cuentas claras. ¿Qué? ¿Fuiste a comprar? Me compré algo yo. Cerca. ¿Querés un pedacito? La piba está empoderada, boludo. ¿Qué al pedo? Me da pena, no, pero me da pena. ¿Viste? hasta- Es no un tema sé. capitalista, te da pena. No me gusta agarrar y... No me gusta la economía ajena. Yo llevé trigo para que me den el alfajor. Hice un trueque. ¿Cuál fue el intercambio? Bueno, ahora cuenten ustedes.
No sabes por qué Nina dice que hasta antes dejar de la los vida como un hijo de 18 puta. no pasa nada si sos infiel. ¿Qué pasa entre los 18? No, yo no tengo 18, así que no hablo. Cuente. Por eso, antes de los 18, qué cagada te O sea, estás mandando. ¿qué cagada te estás mandando en este mismo instante? No, yo no estoy haciendo nada. Ay, boludo, nos está queriendo contar. Pará, boludo, pará. Está jugando. Yo no estoy haciendo nada. Vos ya podés votar. Ya. Pasado mañana tengo 17. Pasado mañana cumplís. Sí. Qué bien. Es la última vez que me ven con 16. ¿No estás en el último año ahora? ¿Cómo vas a venir? 2025 es tu último año. Qué lindo número aparte. Sí, XXB. Muy bueno. Mira mi remerón. Miren mi remerón. Ah, tienen el... Ya hicimos la murga. Ah. Al UD es el quinto ya. Hacen presentación de buzo y esas cosas. ¿Qué es presentación de buzo? Lo haces cuando terminas cuarto y o sea que sos la camada que sigue. Entonces vas y haces quilombo en el colegio, vas en el colegio y eso. Ay, qué lindo. ¿Es con brillitos? Pues reflectivo. Tiene la cinta reflectiva, es la de abajo, y después esto es strass. ¿Y vieron que es el 25 con la letra de la selección? Ah, buenísimo. Buen detalle. Encima, porque la murga, como que fuimos a hacerle a Quinto el ruido para que entrara a la fiesta. Sí. Y como teníamos que caer todos juntos, mis compañeros dijeron, bueno, busquemos un partibus. Sí. Y caemos al partibus para caer todos juntos. Sí. Pará, el partido es ese que está con luces de neón. Sí, que no hay asiento, que vas Bien. volando, bueno. Fue increíble. El partibus fue la mejor parte y encima en un momento nos quieren bajar. Porque la chabona nos tocó una DJ re gorra, entonces la mina en un momento frena la música, prende las luces y empieza a hablar. Yo les dije que si no me hacían caso, yo los bajaba a todos acá, no sé qué. Bueno, todos nos quedamos callados escuchándola porque, imagínate, claro, estás así todo con la luz apagada y de repente te prenden la luz, apagan todo, ¿viste? ¿Y qué carajo Aparte, pasó? mientras están dando ¿Ustedes la estaban mierda medio esa. escabios? Es que yo no entiendo los del partibus que pretenden. Claro, o sea, yo... Te lo está pagando toda una chabones, ¿entendés? Sí. Da vuelta, no rompan la bola. Aparte, pará, que llegas, me vas a bajar, después que te pagué todo, me llevas hasta la puerta de mi casa si tengo ganas. O sea, bueno, agarran y empiezan, no, que yo les dije que si no me hacían caso, no sé qué. Y una compañía que estaba repuesta dijo, ¿y esta quién carajo es? Dijo alto. Sí. Pero perdón, ¿quién dijo eso? Listo, se bajan todos acá y agarró y tipo prendió las luces, abrió la puerta y empezamos todos, no, por favor. Justo cuando estamos hablando de... ¿Y qué pasó? Y empezamos todos, no, por favor, ¿viste? Empezamos todos, que nos perdone. Y la mía empezó, yo les dije que me tenían que hacer caso porque si no, sí, no sé qué. Así que bueno, y para la chica me faltó respeto. Ay Dios, qué pesada, O amiga. sea, Flaca, te estás intentando poner respeto ante un grupo de pibes de 16 años en pedo. O sea, No, puede es suceder. imposible. Aparte, yo a veces no entiendo, o sea, yo digo, La gente animadora, mayor, sí. La gente mayor no fue joven, tipo, no la agarres por el lado ese, agarré por el lado copado de última. Sí. Que entiende más y dice nada que copado, le baja un toque. Claro. Literal, eso sí es simple. Creo que te darían más bolas si en vez de ponerte gorra, tipo, te pusieras más como... Ah, che, chicos, sé que están re dando vueltas. Claro, por favor, no ¿Qué pises. onda, ¿Qué sé yo? por? Si me decís, te pisaron, te están pisando los sillones. Sí. Bueno, chicos, yo entiendo que la están pasando bien, pero los sillones no, por favor, porque yo laburo con esto, listo. Literalmente Re el entendible. cerebro de una persona de 18 en pedo, y yo digo igual que con 20, pero digo, se hace caso, o sea, no es que Sí. no sos nene de 5 años. O Claro. Los varones a veces son medio simios y... Para los varones La mayoría- evolucionan sí, atrás. la mayoría, es mejor. Claro. Bien. Y nada, fue muy bueno en ese momento. Aparte nos hizo tipo frenar el partibus, hizo la mina al conductor. Entonces claro, como lo hizo frenar,
íbamos con la luz prendida, la mina agarra y frena y vamos todos, así nos vamos todos para adelante, nos caemos todos. No, fue muy bueno. Esa parte estuvo buenísima. ¿Y a dónde fueron? Para Soul. Cuestión, ¿qué pasó? Ah, vos te perdiste, que ¿Qué pasó con prende la luz y empieza a hablar, nos quedamos todos callados y una compañera que estaba re en pedo dice, uy, ¿y esta quién carajo es? Y ahí la mina empieza, perdón, ¿quién dijo eso? Perdón, ¿quién dijo eso? Bueno, listo, ya está, se bajan todos acá. Y abrió la puerta, hizo al conductor que frene, apagó todo, ¿viste? Y dijo, se bajan ahora, se bajan ya, no sé qué. Y somos todos, no, por favor, ¿viste? Todos en pedo, no, por favor, que nos perdone, que nos perdone. Empezamos todos a los gritos así. Y la amiga dijo, yo les dije que si no me hacían caso se iba a rearmar, así que no sé qué. Y para la chica que me faltó el respeto, la podría hacer bajarse acá mismo, pero no sé qué. Uy, Dios. Estamos hablando de qué pesada, qué necesidad de en un partibús con todos los pibes ponerse a hacer eso, o sea. Igual te digo que debe ser algo que hacen mucho, porque en la murga de... ¿Qué les pasa, amiga? ¿Y por qué se quejaba? Yo entendí que... Bueno, se le fue. Yo entendí, cuando me subí, la mina dijo, tipo, no se puede ni sacar la mano ni la cabeza por la ventana. Ok. Lógico. Te pidió todas cosas lógicas. No, no le peguen al techo, no se suban arriba de los sillones que son blancos. Igual, Y no saquen la cabeza. Lo que más van a hacer todos. No saquen la cabeza ni la mano por la ventana, que es lógico. O sea, no se te puede desnucar un pibe porque se pega contra un colectivo. No puedes pegarle al techo porque moves demasiado el micro. Y no le pisas los sillones porque son blancos y porque después para limpiarlos se gastan todo. Cosas lógicas, normales. No sé por qué no frenó en el medio, te juro que no me acuerdo. No sé por qué no me acuerdo, la verdad. Si yo estaba muy bien. Sí. Pero, no sé, y agarró y frenó y se puso a hablar y claro, o sea, tenés que hablar rápido y hablar claro, no te puedes poner a hacer, yo les dije que si pasaba... No, dale, amiga, decí, basta y chau. Sí. No, encima después llegamos al boliche y claro, como estábamos con los silbatos, con bengalita, con todas las boludeces. En un momento el Patoa nos dice, bueno, estábamos haciendo la fila para entrar y el Patoa dice, ya me llegaron 3 quejas de la zona por el ruido, una más y tengo que cancelar la fiesta, por favor, cállense. ¿Adentro del boliche? En la puerta del ¿Pero boliche. dónde? ¿A qué boliche fueron? En Soul. ¿A un boliche mudo? ¿Qué? ¿Se molestaba el ruido? No, en Soul, ahí en San Martín. Claro, no. A mí, bueno, yo me perdí mi murga. O sea, me perdí la murga. Tipo, fui en el partibus, nos hicieron lo mismo. O sea, nosotros estábamos en Mandarin, ¿viste? Qué lindo. Sí. Frente al aeroparque, Sí, estás ahí en Costanera, que Sí. hay un alto espacio para hacer la murga. Y ahí, bueno, no te joden nada porque estás ahí en la loma del orto y no hay nadie. Pero bueno, nada, estábamos yendo y nos pasó lo mismo, ¿viste? Tipo, nos bajaban la música y nos chicos, tal cosa, bueno, genial. Tipo, no se podía sacar la cabeza, la mano, eso, pero el chabón sacó el pito para hacer pis, o sea, y le dijo, bueno, no saqué las manos. Dice, no saqué la cabeza, eso no fue más. Y en una tipo frenan, o sea, viste en el medio de la nada, cuando está llegando a Mandarin, tipo, Sí. no hay nada. Todos cagados y nos dijeron, nos vamos a bajar acá. Todos niños de 16 años así, tipo en el medio de... Pillos. Sí, tipo, estábamos tiesos. Igual avanzaron y fue tipo, tenés que chupar. Es que sí, amigo. 200 lucas. Nada, sí. No, igual ni Que me acuerdo, dividido no, entre pero 50 personas pagado, 1000 pesos, pero... Sí, pero igual, o sea, yo pagué 200 lucas, me vas a llevar hasta la puerta de mi casa, hijo de puta. O sea, no hay chance. Exactamente, no hay ninguna forma de que vos me bajes y que yo me voy a atar a la ventana si hace falta, o sea. No quiero ir al otro. Haceme reír. Así que nada, la murga estuvo buena. Ahora, este viernes tengo la despedida de quinto. No, en mi cumpleaños tengo la despedida de quinto. ¿Tu cumple? O sea, vas a hacer ahí todos juntos. Muy bien.
Y después... Pájaro, un tiro. O vas No, a es- festejar al otro día. Como que yo el martes a las... ¿Tu cumplí? Ah, claro. El martes. Ok. Entonces tengo que ir al campo de deportes porque justo ese día es la despedida de quinto año que se le hace cuarto, que la hacen en el colegio a propósito. Y bueno, después de ahí yo le voy a decir a mis amigas que vayamos a... ¿Viste ese local que vende panchos tipo re gourmet, Big Dog? Sí, pero está en coso. Hay uno en Belgrano y... ¿Cómo que se llama? En Serrano. En Serrano. ¿Sí? Por Plaza Serrano. Ah, sí, es lejos, pero vamos en colectivo. No, digo. Te pregunté si estaba por ahí. Ah, Plaza Serrano. no sé, creo que hay dos sucursales, creo que hay una en Belgrano y otra en no sé dónde. Me mataste. Bueno. Y ahí te regalan un pancho cuando es tu cumpleaños. Tipo, si vas con el DNI y le mostrás. Y encima no sabía, y yo le dije a mis amigas de ir igual, y me dijeron, ah, sí, que te damos pancho gratis. Así que listo, confirmado que vamos. Chao. Después a la tarde calculo que vendrán mis tías y todo eso. Muy bien. Familita. Sí, el sábado los invité a mis amigos a mi casa. Ajá. Tenía ganas de salir a bailar en realidad, pero pasa que yo tengo un tema que es que, ponele, si yo digo vayamos a bailar a algún lado, la mitad no lo van a dejar. La mitad de esa mitad no tiene DNI de mayor de edad. Tipo, no tiene un DNI trucho. Claro. La mitad de esa mitad que no tenía ni DNI trucho, ni que tiene DNI trucho y lo dejan, no tiene la plata para pagar la mesa. Entonces, no sé, claro. Hielo. No, hielo no. Dame el sí. Entonces, no sé. Complicadísimo. Es todo un tema. O sea, salís vos sola y... Y dos amigas más, ¿viste? Igual yo creo que si es por mi cumpleaños se copan. Pero ponele... Pero el tema es que los dejen. Claro. Así que estás ahí en esa disyuntiva. Sí, yo les mandé igual porque el año pasado hice tipo en mi casa, con alcohol, hasta la hora que pinche. Y yo dije, una poronga, ¿no? Pero este año cuando les dije a mis compañeros, tipo, bueno, y entonces que este año, no sé si salía a bailar, me dije, pero yo el año pasado en tu cumpleaños la pasé muy bien. Tipo así, tranquilos, en tu casa. Sí, como lo mismo, qué sé yo. Para mí había estado tipo re pinchado y para ellos lo habían pasado re bien. Igual lo importa. O sea, sí, está bien, tenés que pensar en tus amigos. Sí, pero también En lo tu que... cumpleaños, sí. claro. Igual ellos tipo se copan con las dos cosas. El tema es que yo sé que si hago lo de salir a bailar dejo un público afuera. Claro, Y no me gusta tampoco invitar gente a mi cumpleaños. El evento principal es salir a bailar. Escuchá, Y hay gente que no lo hace. Queda gente afuera, independientemente del lugar que elijas. ¿O hay algún lugar que sí puede llegar a ir mucha gente? O sea, yo siento que el problema está en En el DNI. el DNI y la plata. Porque poner, si vamos todos juntos, puede llegar a convencer para mí. O sea, yo a mis viejos los puedo... Si yo tuviera que ir a un cumpleaños y salir a bailar a algún lugar raro, aunque sea que vayan todos, es una razón para que mis viejos me digan, bueno, está bien. Pero anda a saber cómo funciona, viste, cada familia. Pero igual yo creo que va a estar correcto. O sea, ellos me dijeron, no, pues yo la pasé re bien en tu cumpleaños, pero para mí había estado, no sé, flojito. O una de dos. O me me mienten. cualquiera. No sé qué tanto en cualquiera estaba, A mí no me cuesta ponerme el pedo. La verdad. Sos de... Sí, tengo buena resistencia. Tenés aguante. Lamentablemente. O sea, Porque cuando todos están re felices, yo estoy todavía, ¿viste? Para que no llego. Porque no, realmente no me... o sea, hiciste resistencia a base no sé. de años de experiencia. No. ¿Cuándo? No.
No, desde las primeras veces que probé y que hubo algún evento en el que había que tomar, o bueno, había que tomar, no, que yo quería tomar, me costaba, ¿entendés? Vino Ponele- en vez de teta. O sea, el Fernet por ahí no me gusta. Eso sí. Pero si todos mis compañeros se están tomando un vaso y ya están re bien, tipo ya están contentos, que yo quiero estar contento, no quiero quebrar, obviamente, por eso no. Pero sí, es un papelón. Eso mis compañeros aspiran a quebrar, pero Y si no, para nada. por sos adolescente, sos adolescente raro. Pero eso, Y en vos tenés realidad. esa adolescencia. Y ya sé, pero a mí yo no le veo la gracia. Me separo de la manada. Te excluís del grupo ese. Igual no parecés. Ya sé. No se parece. Más grande que el suyo. El suyo no debería. 20. Debería más. Incluso. Pero vos pareces más grande que tu hermano. Sí. ¿O no? Sí, me lo dijeron. No tenés que el grupo de adolescentes. Pasa que a mí, tus tipo, amigos. mis viejos me dijeron, quebrar en el mundo adulto da vergüenza. O sea, ahora vos buscás por ahí, buscás quebrar porque te parece que... Pero en realidad da vergüenza. El que quiebra da vergüenza. Y yo me lo quedé pensando, tipo, claro, en realidad sí, o sea, si yo lo pienso bien, cuando veo uno quebrando, no digo, Sí, no, flaco. qué boludo, cómo te tomaste todo. Y ahí empecé a pensar yo, tipo, qué vergüenza. Y no me cambió la cabeza. Bueno, pero así todo tenés resistencia. No, eso es aparte, de lo que sea que piense, Es aparte. vos queriéndote chupar todo así, todo tampoco es que llegas a quebrar. Al Sí. mismo punto que tus amigos. Tengo una amiga que también le pasa lo mismo, como que podemos tomar lo mismo que todos, pero ella y yo estamos bien. Y es Bueno, una paja, ¿viste? Porque Es están... un punto a favor. Ahora no, o sea, porque cuando yo quiero estar bien, Pero llegás al punto alegre, pero no a quebrar. no llego al Ni punto siquiera. alegre. Es como que, o si llego, 2 minutos, hasta que, qué sé yo, pasa algo y hay otro que está peor, entonces yo, viste, levanto y cuido, entonces se me fue. Salís a También socorrer, eso, como a yo socorrer. y mi amiga somos la que estamos bien, lo último que quiero en el mundo es cuidar, pero si vos sos el que está bien también. Dale, no, ¿No traes? No sé, quizá no es tan así, me debería grabar a ver si realmente estoy... Capaz te quedan a vos. Claro, por ahí yo soy la más quebrada de todas, pero... En tu pedo. Claro. Esto es un techo de acá atrás. YouTube. No son los vinos. Qué buen consejo te dieron tus videos. Qué buen consejo te dieron tus videos. Sí. O sea, la verdad que... con esas cosas como que la verdad que yo banco su manera de tratar el tema porque me dijeron... Me blanquearon, me dijeron, si nosotros te decimos no tomes alcohol, que es lo que nosotros queremos, vos lo vas a hacer pero a escondidas. No evita que lo hagas. Y que lo hagas a escondidas significa que si te pasa algo no vas a venir con nosotros, que es lo que más miedo nos da, ¿no? Entonces, vamos a hablar así. Nosotros
ya sabes que no queremos, pero bueno, como no lo podemos evitar nosotros, te decimos, no mezcles, el alcohol más barato es el que más mal te hace. Quebrar, claro, quebrar no está bueno, nunca en el auto de alguien que tomó, o sea, las cosas. Sí, lo que les interesa es eso, porque esto quizás no es tanto por el hecho de tomar alcohol, sino porque lo que te puede pasar. Que si vos ya le enseñás al pibe. No, eso es lo que nos preocupa, boludo. Después que escabe todo el mundo. Sí, también es eso, aceptar, bueno, si yo te digo que no, lo vas a hacer igual. Pero aparte ellos también pasaron por eso. ¿Sabes? Que es inevitable. Exacto. Si ellos no Saben me que es aceptaran inevitable. el tema, sería, dale. O sea, sería- seguramente vos lo hiciste. Muy... Sí, muy ingenuo de su parte. Para mí lo inteligente es eso, tipo, decir, bueno, aunque ya sé que no, aunque no quiero, ya sé que lo vas a hacer. Entonces acá están los consejos que yo te doy. La mamá de un amigo, cuando era pibe, debería tener 13 años. Agarré y le dio a probar un piso. Y el pibe se saqueó de tal manera que nunca más en su vida probó solo pucho. Entonces se agarró la vida. La jugada maestra fue eso. Sí. Y sí, Después de ese disgusto y una explicación, Gordo, más atrás, quedate dos. creo que me cayó una gota, pero no sé. Parece bastante despejado por ahora. Dale. Escucha. Después me voy yo. O no sé, después veo. bueno. Bueno. ¿Sí? No, boluda. Ah, interesada. Mira cómo viniste. Dejá de si me lo llevo 2 segundos. Sean dos. Bueno. Saco un par de fotitos, 5 fotos. Y al final te hiciste la boluda, no contaste nada de lo que hiciste. Ah, pero yo no hice nada. ¿Cómo te haces la boluda? No hice nada. O sea, no, en serio, no. Si yo ponerme novia no me puse, así que no cagué a nadie yo. Yo a nadie. Pero estás de novia. ¿No? No estás de novia. Porque no me parece, no sé, no me copa. No llegaste al punto. No me copa. Lo que decías antes. Claro, no, eso Parece una también. persona No hay nadie que me que guste te tanto. como para ponerte de novia. Claro. Eso es así también. O sea, si yo misma digo, te tiene que gustar mucho, me tiene que gustar mucho, dale. Sí, lógico. Sí, de más pendeja, ¿no? Necesito de más pendeja, ¿no?
No. Vamos, Lean, vamos viejo, no nos quedemos. Veo todo rápido acá y... No, está bien si me está hablando. ¿En dónde? Está en la puerta hablando. No terminó. Oh, qué lindo. Acá no, que mañana no veo que quiero. ¿Al Same? Tipo, la camioneta de Same. Va, en realidad todavía no. La camioneta arranca a ir en un par de semanas. Ah, Ay, qué estoy nervios. yendo. ¿Cómo? Qué nervios igual, Same. Es medio... todo el tema de las urgencias. Claro, sí, sí. Va, no sé, yo no podría. Está bueno. Pero sí, en todos los accidentes graves acá. O sea, el accidente de 11, la embajada de Israel. Pero mañana. Vale, pues. Siempre lo mismo, boludo. Yo quiero otro, vale. Avisos. La última vez. Última vez que nos mentís así. Se lo llevó y se lo llevó. ¿Sí que es el primer tiempo? No, segundo. Quedan 10 minutos. Sí, sí, ese que estaba. ¡Hala, ponelo! Se escuchó un poquito de... ¿No se escuchó como un trueno? Escuché. No tengo las ganas que llueve. Si no... No. Puto. ¡Ay! No hay. Celu. Ah, sí, boludo, está acá. El chueco igual. Se la tomó el chueco. Se la tomó el chueco. Ah, ok. Qué bello. ¡No!
Y la bola. Uy, uy, uy. Y guarda, se puede. Hay un amigo que está interesado en el tiempo, que lo pone agregó. Para, pero vos no tenés que estudiar una especialización. Ajá. Ah, ¿lo haces después de hacer prácticas? Ah, ¿y qué elegiste? Para una especialización. Claro. Traumato. Ah, mira. Traumatología. ¿Qué es esa cara? No, bien. Tengo ninguna opinión. Es una amiga formada de traumatología. Claro. Traumatología está bueno. Es como que un poco se aleja de la parte clínica. ¿Y eso te parece mejor? A mí la verdad que sí. Ah, A mucha gente, ¿no? Pero a mí no. claro. Cuando rendí el último final de obstetricia, el doctor que me estaba tomando, entra a rendir y me dice, bueno, doctor, ¿qué especialidad va a seguir? ¿Qué sé yo? De traumatología, me dice, bueno, si quiere dejar de la medicina. Sí. ¿Cómo supiste? Seguimos charlando, yo me hacen un par de preguntas. Y dice, ¿sabe usted cómo hacen para esconderle la plata a los traumatólogos? Y se la esconden adentro de los libros. No. Y seguimos así charlando y me hacía chido. Déjame. Y sí, mira, por ahí. Felicítame, déjame. No, qué paja. ¿Y hace cuánto lo tenés decidido? O sea, evidentemente en ese momento sí, pero ¿lo decidiste rápido? No. ¿O cuál era tu otra opción? Mi otra opción era cardio. Ah, re alejado los dos, ¿no? Me gusta. No, pero me gusta la parte de deporte. Y con cardio y trauma, los podemos echar por ese lado. Pero cardio también la parte de hemodinamia. La parte de hemodinamia se encarga de poner stent, el cambio de valvular. Y eso no. Sí, está bueno, pero es mucho más largo. ¿Y vos, No, yo no tengo idea todavía. No, la verdad que no. Este año tengo que empezar con, o sea, ahora en quinto empiezo con todas las cosas vocacionales. Pero que, o sea, haces un test vocacional aparte de la escuela, ¿no? No, en la escuela te hacen uno matemático, uno de análisis, creo. O sea, lo mío es un bachiller económico, ¿no? Entonces te van orientando. Bien. O sea, ponele, si te sacás en el matemático más del 60%, te recomiendan una... No. Solo calma el boco, 4 veces. Bravo, basta, ya está. Rompe la cadena y todo. ¡Juani! ¿Dónde está el arquero? Pará, no jugues. ¿Dónde está el arquero? Está ahí amigo el arquero, boludo. Complicado. Ven acá. Acá es. La puerta. Sí, eso. Dale, que lo tenemos, viejo.
Bueno, que si es más del 60%, poner el curso de matemática, te recomiendan que tomes alguna con matemática, tipo una económica o contabilidad. A mí me interesan bastantes cosas. Creo que me gusta antropología, el tema es que me cuesta verle la salida laboral. ¿Antropología? Y eso me la baja una locura. ¿Cómo llegaste a que te guste? No sé. Apareció. No. O sea, no sabía qué era lo que me gustaba o lo que me daba cuenta que podía charlar un montón hasta que mi viejo me dijo tipo, no, sí, esto yo lo aprendí en la facultad en antropología filosófica. Y ahí me dijo tipo, porque ahora estamos hablando de eso. Y me dijo, de eso estamos hablando. Entonces, no sé, lo pensé. Y es una carrera, pero no le veo, no ubico bien la salida laboral. Pero mis viejos estuvieron buscando, estuvieron preguntando y parece como que podés, si sos antropólogo, o podés ser profesor, que no. O podés ponerle estar en podés estar en una empresa analizando tipo el mercado, la población y todo el cliente, con todas las cosas que conllevan a que la marca le vaya bien. Eso, puede y eso ser. me interesa un poco más. Sí, me interesa, porque aparte a mí también otra de las cosas que quizás me gustaba era administración de empresas. Ajá. Que tiene que ver ya con tipo empresas con fin de lucro. Entonces ponele, es como que ahí encontré algo parecido, tipo antropología y administración de empresas, que era quizá lo que me interesaba. Si hay una antropología en la que podés estar haciéndolo en una empresa, claro, por ahí va. Y tiene... Un pedacito. No sé más. No. Acabas de comprártela. ¿Qué? No, comé. No me voy. Comé que estoy tomando mate. ¿En dónde? Buenas. Buenas. ¿Dónde jugamos? ¿Acá o allá? ¿Acá? ¿Sí? Estoy tomando mate. Come vos. Y come vos, si vos tenés hambre. ¿Cómo te metí el video? Se empujaron un poco. Vale. Come vos. ¿De dónde lo dejo? Yo no quiero, estoy a dieta, no puedo comer esto. Bueno, está bien, entonces sí. ¿Vos crees? Ahora te agarro. Vamos a comer. Vení, vamos a comer esto. No, pero de los cuadraditos. ¿A cosas dulces? Hay un montón de cookies, de la que comí yo, una de chocolate, una blanquita. No tenía ni idea, ¿no? Puede ser igual, porque yo en mi galletita vi miguitas rojas, entonces probablemente haya. Pero también hay tipo cuadradito de brownie y esas cosas, así que ahora... Y mi galletita, que era tipo así, 2.500. Una palo. No, el otro día me metí, ¿vieron? Ahí en el parque General Paz, allá, que hay un café, Bilbo Café. ¿Cómo? Bueno, un café se llama Bilbo Café. Y el otro día... ¿Te puedo hacer una pregunta? Necesito una ayuda. Me tengo que vendar acá y necesito saber cómo se hace. ¿Qué hago? ¿Me pongo así nomás y ya está? Porque vuelvo de jugar después de mucho tiempo porque me rompí la muñeca. ¿Para qué se te fue? Sí. Me saludaste porque te iba. ¿Qué se te cayó, boludo? Se me cayó, para que está todo... Todo está bien. Ahí está. ¿Hay la bandeja también? ¿Había bandeja? Oh. Tenía bandeja. ¿Te vas? ¿Qué te pasó? No puedo sentir. Me voy a Hirosista. Ay, sí. Pero la puta... Bueno. No quiero. Voy a fijarme ahora si hay algo para comer. ¿Allá? Nosotros ahí, No, espera, sangre.
Santi. Pará que está. Stop. ¿Toda? ¿En serio? Pero no puedo mover la mano. Vamos por acá. Yo me retiro, me hago. De lado. Vamos. Ya. Buscalo. Ahora ya. Un poquito más, Lauti, dale. No, gordo. Lauti. Es el mismo de antes. No puede ser. Nacho. No, ese no fue. No te puedo hacer, Ezequiel. No por eso, viejo. ¡Fue! ¡No por eso, viejo! ¡Fue! ¡Cambio! ¡Mozo! ¡Gordo! Va a explotar. Un chichón tenía mi pecho aquí. Nacho, es indirecto, Nacho. Así que Ese, directo. encontraste ahí en la antropometría un intermedio. Aparentemente. ¿Cuánto queda ese? Una fácil. Fuerte. Vamos, Leo. Arquero. Una combineta medio. Combineta linda. ¡Gordo! Vi un rastro. ¡Dale! ¡Sacalo Frampe! Nacho, ponta de doble 5. Nacho juega. Te digo que no llega, ¿por qué no lo hace rápido, boludo? Tenemos que hacerla rápida. Está bien, Nacho, está bien. Partidazo. Muy bien. ¿Sabes qué? Nos vamos a ahogar acá un rato. Yo me voy a guardar con la cámara e irme corriendo. No, Bebo, vení, Bebo, ¿dónde vas? Bebo. Ya está ese, ya estaba ese. ¿Lo viste allá al fondo? No, no lo vi.
jugando, partido de los Rayos.